Continuamos con la agenda y vamos a dar paso a la mesa redonda. Políticas de regulación para la importación de productos, impacto en el mercado ecuatoriano. Esta mesa va a estar moderada por el Intendente General Técnico de la Superintendencia de Competencia Económica, David Segovia. Y participa Alex Vignolo, Director Ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY, Juan Carlos Jacome, Gerente General de CCU Factoring, Diego Monsalve, docente de la Universidad Católica de Cuenca, Felipe Carrasco, subsecretario de Calidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Javier Molina, socio de Exija Abogados, Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y David Ponce, Intendente Nacional de Investigación, Control de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Competencia Económica. También participa José Miguel Abada, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Por favor, si nos acompañan a la mesa redonda para comenzar con sus exposiciones. Gracias. Muy buenos días con todos. Para quienes hacemos la Superintendencia de Competencia Económica, es un gusto poder tener esta mesa redonda sobre políticas de regulación para la importación de productos, impactos en el mercado ecuatoriano y sobre todo concretando la discusión en el tema de las plataformas comerciales. Quisiera dar, digamos, un breve contexto, el porqué de esta mesa. Cuando la Superintendencia de Competencia Económica comenzó a realizar sus visitas en territorio, tuvimos la grata oportunidad de reunirnos con la Cámara de Comercio de Cuenca, con representantes de la Cámara de Pequeña y Mediana Industria, incluso con uno de los GATs de aquí de esta hermosa provincia, de GAT de Gualaceo. Y encontramos un factor común en relación al tema de la problemática, y se relacionaba justamente con el tema de cómo están afectando las plataformas tecnológicas a la producción local aquí en Cuenca, y lógicamente en este caso en Gualaceo. Nos daban a conocer, bueno, ustedes saben, sobre todo la mayoría de estudiantes que están aquí, personas que ahora podemos importar un producto desde cualquier parte del mundo. Y tuvimos la oportunidad de visitar una asociación de mujeres productoras de sombrero de paja toquilla. Y ellas nos daban a conocer cómo a partir de este auge en el tema de las plataformas comerciales, su producción, sus beneficios, sus ingresos estaban siendo afectados, porque definitivamente comenzaban, digamos, a haber importación de sombreros de otras partes del mundo, y así relacionados también con el tema del sector textil. Derivado de esta situación, la Superintendencia de Competencia Económica comenzó a tener reuniones con sus pares a nivel internacional, y nos dimos cuenta que en realidad es una nueva amenaza, si lo podemos decir así, en el contexto mundial. Tuve la oportunidad de tener una reunión con un experto en temas de plataformas de mercado digital de Naciones Unidas, y nos daba a conocer que a este nuevo reto, definitivamente lo único que nos compete en todo el mundo es empezar a regularlo, ya que después de 10 años, como ellos me supieron manifestar, y tienen toda la razón, todos los que estamos aquí vamos a comenzar a comercializar a través de plataformas digitales, a través de plataformas comerciales. Entonces, definitivamente hacer un riesgo hay que saberlo administrar, más que temerlo, ¿ok? Y en función de eso, comenzamos a tener acercamiento con algunas universidades a nivel internacional, donde nos daban a conocer temas relacionados con inteligencia artificial, y sobre todo con este reto que nos lleva a generar y consolidar esta mesa en este momento. Como decía el señor viceministro hace un momento, definitivamente la articulación con la academia, con el sector privado a través de los representantes de las cámaras, con los abogados en libre ejercicio y con otras personas expertos en temas de competencia, nos permite generar en un marco de pluralidad y respeto, ir construyendo una posición a nivel país que nos permita cuidar el desarrollo local, cuidar el desarrollo económico y cuidarnos, digamos, en función de lo que compete, de lo que significa una sola posición en función de los intereses nacionales. Es así que la Superintendencia de Competencia Económica ha creído pertinente generar esta mesa
de trabajo, justamente, donde tenemos la participación de Diego Fuentes como representante de la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY. Tenemos también la grata participación de José Miguel Abad como director ejecutivo de la Cámara de Cuenca, Cámara de Comercio de Cuenca, perdón. Tenemos también la participación de Juan Carlos Jacome, gerente general de Cesio Factory. Tenemos la participación de Diego Monsalve, docente de la Universidad de Cuenca, la participación también de Felipe Carrasco, subsecretario de Calidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, la participación también de Javier Molina, socio de Exija Abogados, también la participación de Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y la participación de David Ponce, Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Competencia Económica. En este marco vamos en primer lugar, a identificar la problemática en función de lo que nosotros como Superintendencia de Competencia Económica pudimos conocer en relación a nuestra visita en territorio, y para lo cual sobre las leyes, las reglas para intervenir en esta mesa redonda, sería con una participación máximo de 3 minutos para, en función de eso, poder dar paso al resto de participantes. Para lo cual voy a dar en primer lugar, voy a dar paso a Diego Fuentes, representante de la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY. Bienvenido, estimado Diego. ¿Ya vino el doctor Luis? Ya vino entonces. Ok. Me dicen que en este momento está representando el doctor Alex Vignolo. Bienvenido, estimado Alex. Gracias, buenos días con todos los presentes. Gracias por la invitación. Como director ejecutivo de la CAPIA, la Cámara de Pequeña y Mediana Industria de la SUAY, el sector nuestro es un sector que es relativamente pequeño frente al sector industrial del país. Pequeño en volumen, pero muy importante en número de empresas, en número de trabajadores, lo cual significa que el efecto de las importaciones y los productos que están llegando al Ecuador tiene un efecto directo en la pequeña y mediana industria. Se ve muy afectado porque no somos competitivos frente al mercado global del mundo e incluso nacional. Para esto es claro tener políticas muy claras de parte del gobierno, del ministerio, de los organismos estatales, políticas claras de regulación para las importaciones, principalmente hoy día que usted puede traer cualquier cosa de cualquier parte del mundo, ¿no? Y un costo muy barato, sencillamente entra a internet y trae lo que usted quiera, desde un esfero, una camisa, pantalón, lo que usted necesite, y a un costo bastante bajo frente a lo que usted tiene que producir o lo que tiene que hacer en este país para poder trabajar, por diferentes cosas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos un tema legal complicadísimo en el país. Las normas laborales, las leyes laborales de este país dificultan el emprendimiento, dificultan crear empresas. Tenemos leyes que para mí, por lo menos, como representante de la Cámara, y lo hemos analizado, son obsoletas, ¿cierto? Como es la jubilación patronal, que afecta a la industria. Usted tiene trabajadores y tiene que jubilarlo, y es el único país del mundo que tiene la jubilación patronal. Si ustedes analizan los sueldos mínimos o básicos a nivel latinoamericano, creo que Ecuador es el segundo o el tercero con más alto nivel de sueldos. Entonces se hace muy difícil competir. Entonces necesitamos leyes laborales flexibles para poder trabajar por parte del gobierno. Necesitamos principalmente también la oportunidad que la banca, tanto la banca privada como el sector público, apoyen el desarrollo de la industria. A través de los ministerios se presenten planes para que los pequeños empresarios y medianos empresarios puedan desarrollar sus estrategias y ser competitivos con créditos blandos, con créditos que sean factibles pagar, porque llegó un momento dado que usted hoy día para un crédito PYME tiene que estar solicitando crédito al 13-14%. Y eso no le hace competitivo en ninguna parte del mundo.
Entonces realmente es complicado el sistema. Entonces tenemos que buscar oportunidades también, mucha capacitación, formación también para que las industrias, y eso es labor de todos los industriales, de todos los sectores de la industria, de la academia, de todo el mundo, formar a nuestros empresarios, a nuestros pequeños empresarios en las diferentes ramas de lo que es el quehacer económico, tanto producción, administrativo, en todas las ramas que corresponden a la administración de empresas, para que ellos sepan manejar sus negocios, porque muchas veces se emprende un negocio, pero no se tiene el conocimiento general de cómo se debe manejar un negocio. Entonces son muchas aristas que hay que tocar. Yo les agradezco la invitación y no quiero pasarme los 3 minutos que tengo, y ojalá tengamos una segunda intervención. Muchas gracias. Gracias por la intervención, estimado Alex. Voy a dar paso a continuación a José Miguel Abad, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Muy buenos días con todos los presentes. Muchísimas gracias por la invitación a la Superintendencia de Competencia Económica. Señor Superintendente, muy buenos días, muchísimas gracias. Realmente el tema de la problemática de las plataformas digitales que azota el Ecuador es preocupante. Como Cámara de Comercio de Cuenca hemos detectado muchas problemáticas en diferentes sectores, tanto productivos como comerciales, sectores textiles, sector de cuero y calzado, y sobre todo, bueno, la manufactura en general está sufriendo por las importaciones masivas de estas plataformas digitales. Se tiene un dato, bueno, alrededor del año 2022 y 2023 salieron alrededor de $4.000 millones en importaciones bajo el régimen 4x4, que ustedes lo deben conocer, que es con el cual nosotros desde nuestro dispositivo tecnológico podemos importar todos los accesorios, prendas de vestir, etcétera, todo lo que ofrecen estas plataformas digitales. Y por supuesto esto, como lo mencionaba el viceministro Andrés Rebolino, afecta tal vez a un tema de competitividad y se deben generar propuestas claras por parte del gobierno, tal vez en temas de regulaciones, como les menciono, en cada una de estas plataformas. Cabe recalcar que estas plataformas, al adquirir nosotros productos importados de cualquiera de los ámbitos, no graban impuestos, no graban IVA, y esto afecta a la economía formal, porque si nosotros importamos directamente, digamos aquí tenemos un auditorio con alrededor de 500 personas, y que cada persona importe en un rango tal vez, me invento, $10, son $5.000 que salen del país actualmente sin impuesto a la salida de divisas, y no se genera un retorno para el país, y esto afecta directamente al empleo formal, como lo mencionaba el viceministro de Producción. El empleo formal es algo que nosotros debemos procurar mantener y mejorar las condiciones laborales del país. Tenemos una informalidad bastante clara, como se dieron datos del viceministro de Producción. Como ustedes saben, 7 de cada 10 estudiantes que salen de las universidades no pueden acceder al mercado laboral con relación a sus estudios profesionales. Entonces, nosotros, como Cámara de Comercio de Cuenca, estamos tratando de impulsar iniciativas que lleguen al gobierno nacional y que puedan estandarizar o gravar impuestos para estos productos, que es, como les comento, el empleo formal es algo que se vive en el Ecuador muy preocupante, y pues debemos tener siempre esa perspectiva clara que sin industria no hay comercio, y sin comercio no hay industria. Debemos tener clara esa mentalidad, que a través de nuestras industrias vamos a generar más comercio y más empleo para todos los estudiantes, para todos los productores agrícolas. Teníamos también la ponencia de uno de nuestros miembros del directorio de Corporación Favorita, que llega con sus contenedores para consumir el producto local, y asimismo iniciativas que fomenten el consumo del producto nacional para mejorar las condiciones de competitividad del país en este caso. Gracias, Diego, muy amable por tu participación. A continuación voy a dar el paso a Juan Carlos Jácome, gerente general de Cesio Factoring, y es importante también mencionar que Juan Carlos Jácome fue ex intendente de la Superintendencia de Competencia Económica. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, buenos días. Agradecimiento por la invitación a este evento y un saludo a todos ustedes. A ver, el tema es súper interesante y creo que hay 3 puntos que quisiera poner sobre la mesa.
pero antes de ponerlos es importante tener claro que la competencia como tal no es un objetivo per se. La competencia nos permite garantizar que la sociedad que se involucra en un mercado maximice el bienestar, es decir, que las empresas logren maximizar sus ganancias y que los consumidores logren maximizar su bienestar, que se mide por medio del excedente del consumidor. Es decir, cuánto me ahorro de lo que estoy dispuesto a pagar. ¿Ok? Entonces, la competencia es un mecanismo para que la sociedad que participe en el mercado abrigue y atesore bienestar. Y mientras el árbitro logre mantener las cosas en orden, garantizaremos eso para todos. Entonces, en este tema puntual, creo que hay 3 elementos claves. Primero, las plataformas que mencionamos hoy en día tienen un poder de mercado importante. Tanto es así que condicionan a quienes deciden montarse en estas plataformas y les exigen grandes márgenes para poder comercializar dentro de estas. Es decir, si antes en un comercio normal, digamos que business to consumer, que es al consumidor final, se marginan un X porcentaje, estas plataformas extraen algo importante de ese margen, lo cual es un punto relevante dentro de la competencia, ¿no? Ahí hay un poder de mercado que está extrayendo bienestar de los negocios y hay que tener un ojo sobre eso. Segundo, si bien está el mundo a disposición para poder consumir, no es menos real que en ese mundo hay grandes jugadores que actúan en estas plataformas de comercio y probablemente estén activando mecanismos de subsidio cruzado, porque capaz tienen otros negocios de gran rentabilidad que hacen que puedan tener un precio muy bajo en plataformas, lo cual al final es lesivo para las pymes del mundo, no solo las del Ecuador, que no tienen capacidad de maniobra para poder ofrecer un nivel de precios de esa envergadura. Entonces, no solo el poder de mercado de plataformas, sino también ese subsidio cruzado que tienen esos grandes players a nivel mundial para tratar de poner precios casi a nivel de costo que expulsa a pymes en países como los nuestros. Y el tercer punto, que no es menor, es digamos que el filtro de entrada, el sedazo con el cual esos bienes entran al país, que sin duda alguna es la aduana. O sea, el Estado forma parte de este juego y la aduana tiene que velar porque cada producto que entre, ¿sí?, sea clasificado adecuadamente, sea valorado adecuadamente y que ingresen las cantidades que dicen que se establecen ingresar. ¿Para qué? Para que nadie tenga una prevalencia en el mercado sobre algo que está reñido con la ética, ¿sí?, que está dentro del esquema de las prácticas desleales cuando violan norma técnica. Entonces, en este caso, el actor específico, la aduana del Ecuador, debe ser muy prolijo en que cuando entren esas mercancías al país, entren a jugar a conformidad. Valor adecuado, cantidades adecuadas y naturaleza adecuada. Yo quería aportar esos 3 puntos que son relevantes en este análisis de las plataformas y el e-commerce, que es lo que estamos hablando, que afectan generalmente a las pymes de países como los nuestros. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Quisiera aclarar algo también. Es importante mencionar que en esta mesa redonda también fue invitado la aduana de Ecuador, pero por temas de agenda no pueden acompañarnos. Sin embargo, ya habrá la oportunidad para en otro espacio poder también agregarlos en esta discusión. A continuación voy a dar paso a Diego Monsalve, docente de la Universidad de Cuenca, para ya en el ámbito de la academia tener una posición por parte de ustedes. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, un saludo a todas y todos ustedes, de forma especial al superintendente. Yo creo que es importante hacer énfasis en lo que dijo el viceministro, cuando habló de la interacción entre los distintos actores de la sociedad, porque algo de lo que no estamos muy conscientes es que todos somos parte de este juego. Y el momento en que con nuestras acciones o con nuestras omisiones intervenimos o no intervenimos, estamos dando paso a que sean otros los que toman las decisiones y que nosotros no somos escuchados. De ahí la importancia de intervenir. El viceministro dijo algo muy cierto y muy importante. Aquí sí se da una articulación entre el sector privado y la academia. ¿Por qué? Al inicio de esta mesa redonda, el intendente nos decía, ¿qué tenemos que hacer frente a las plataformas?
y tenemos que regularlas. ¿Cómo regularlas? Para eso estamos también en la academia. No nos olvidemos que lo que hace el derecho es nada más que regular la vida social. Entonces, normalmente, la vida social está avanzando a una velocidad que no sabemos precisarla y el derecho va atrás tratando de regularla, de poner la orden. Esos son los espacios donde, por ejemplo, en Cuenca, ha habido articulación entre la academia y el sector privado para poder generar esas propuestas de reformas legales. ¿Por qué? Porque también somos sensatos y somos conscientes en que si es que muchas veces vamos en este país de extremo a extremo, ¿no? Y si es que vamos a una prohibición total de uso de estas plataformas, vamos a tener un efecto contraproducente. Pero y para esto, por ejemplo, el COMEX va a tener un papel muy importante en determinar cuáles son esos artículos y cuáles son esos ítems que pueden ser importados porque no afecta a la producción nacional. Uno, regulación. Regulación trabajada entre todos los actores de la sociedad. Uno. Dos, seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica también nace desde la academia. Yo les voy a poner un ejemplo clarísimo, porque justamente ahora estamos en la universidad en un trabajo de investigación al respecto. Existió una reforma a la ley de compañías que dio nacimiento a las sociedades por acciones simplificadas. Uno de los temas que se vendió y que se mercadeó de las sociedades por acciones simplificadas era precisamente la no responsabilidad solidaria de los representantes legales en los ámbitos laborales. Hoy en día estamos analizando, ¿hay o no hay esa responsabilidad? ¿Qué va a primar, el derecho laboral o el derecho societario? ¿Qué va a primar, la ley posterior o la ley anterior? Entonces son todos esos debates que se tienen que dar en la academia porque son los debates que necesita el sector productivo. Solamente trabajando de esa forma articulada, conjunta, coordinada, lógica y sobre todo entendiendo las realidades, porque muchas de las veces la academia se ha ido sobrepasando y empieza a plantear cosas que no estamos pisando suelo. Lo más importante es ser sensatos y saber muy bien en qué realidad estamos. Sincerar nuestra realidad para desde ese punto poder trazar todas las políticas a largo plazo que nos hacen falta. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Diego. A continuación, voy a dar paso a Felipe Carrasco, subsecretario de Calidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en función de conocer un poco más, ya desde el ámbito de la política pública, algún tipo de acciones en función del reto de lo que implica justamente las plataformas comerciales. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Quisiera compartir con los estudiantes que existe la ley de la calidad y en el artículo 1 de la ley de la calidad expresa que los consumidores tenemos derechos legítimos y esos derechos legítimos lo que buscan es cuidar la salud humana, animal, vegetal, prever malas prácticas que llevan a error a los consumidores y cuidar el medio ambiente. Esa es la esencia misma. Para que esto funcione, es necesario desarrollar lo que se denomina una infraestructura de calidad. Y para tener infraestructura de calidad, ¿no es cierto? Simplemente tendríamos que entender, no sé, un pequeño ejemplo. Si es que el médico, usted va donde un médico y el médico le dice hágase un examen, entonces ese examen es un laboratorio. Entonces la infraestructura de calidad es indispensable desarrollar un laboratorio para establecer si se están cumpliendo o no los requisitos especificados. Entonces son los laboratorios. Adicionalmente es necesario que esos equipos de los laboratorios estén bien calibrados o que estén metrologados, que si ahí le dice un dato de menos 8 grados centígrados, realmente sea menos 8 grados centígrados. Pero para aquello también es necesario que existan organismos de certificación, organismos de inspección que van a verificar, a validar que esos datos sean confiables y sean fidedignos. Y asimismo, para que tanto los laboratorios como estos organismos de certificación, estos organismos de inspección sean válidos,
es necesario una acreditación. Y eso es importante que comparto con ustedes. El Servicio de Acreditación del Ecuador hace unos 15 días terminaron una auditoría de sus organismos PAR a nivel internacional bajo ISO 17011, y en ese escenario lo que hemos logrado con la validación, con el cumplimiento, que toda la infraestructura de calidad nacional esté debidamente acreditada. Entonces, eso es muy bueno porque tenemos laboratorios, organismos de certificación, organismos de inspección que están ya acreditados. Ahora, en cuanto a cómo le pega la competitividad, con esa infraestructura tenemos que orientar y hacer normas y reglamentos. Las normas lo hace el INEM, los reglamentos lo hace el INEM, bajo la supervisión, el filtro del Ministerio de Producción, expresamente de la Subsecretaría de Calidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que los productos importados, los productos fabricados, cumplan los mismos requisitos especificados, tanto para fabricación nacional como para importados. ¿Qué beneficio nos va a dar un trato nacional y pensando en la industria nacional? El cumplimiento permanente de las normas lo único que proyecta es las exportaciones. Su producto se hace competitivo, porque usted y el país lo que está de a poco regulando es que tengamos normas internacionales, que sean normas ISE que lo aplican en todo el mundo y de alguna manera, en el ejemplo, de alguna manera estaríamos pudiendo exportar. Mañana cumplimos las normas nacionales, pero a su vez estamos preparándonos para exportar. Y por el otro lado, que como los compañeros han mencionado, los compañeros de mesa, hay mucho riesgo de que traigan productos de muy baja calidad. Existen, estamos en el empeño de buscar un sistema que tengamos un control y vigilancia, ojalá inicialmente con una inspección, fortalecer con ensayos, pero para eso se necesita infraestructura. Y más bien somos parte del engranaje y ustedes han invitado a sectores claves porque justamente deberíamos engranar para hacer un desarrollo compartido. Muchas gracias, estimado Felipe. A continuación voy a dar paso a Javier Molina, socio de Ezeica Abogados, para ver desde el libre ejercicio cuál podría ser también su aporte en materia de regulación en el ámbito de las plataformas comerciales. Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación al superintendente. La verdad es que hemos escuchado aspectos muy interesantes relacionados a la producción, productividad, y yo creo que aquí hay un tema central, ¿no? Creo que estamos en un vaivén entre medidas de protección a los productos y también en abrir el mercado para que vengan cosas y la gente pueda acceder a precios moderados a los productos y servicios que vienen de afuera. En ese sentido, creo que es importante reflexionar sobre lo que nos dice la Constitución. La Constitución nos dice que es una responsabilidad del Estado desincentivar aquellas prácticas que afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza. Es decir, si bien tiene que propiciar importaciones necesarias, pues tiene que desincentivar todas estas importaciones que afectan negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza. En ese sentido, y reflexionando sobre plataformas como Temu, Amazon recién abrió esta posibilidad también de recibir los productos en el Ecuador, que también es interesante. He indagado y reflexionado sobre algunos temas que han ocurrido, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, los textileros presionaron al Congreso en el 2019 y sacaron una norma que impuso unos aranceles importantes, el 10% y el 37% para ciertos productos. Eso con miras a impulsar, pues, la productividad nacional. Esto fue de conocimiento de la Corte Constitucional de Colombia y ahí justamente entró en debate justo este tema del que estamos hablando. La Corte Constitucional colombiana básicamente lo que dijo es que esta medida era inconstitucional porque afectaba, la primera razón y de fondo es porque el Congreso no podía entrar en política arancelaria,
no podía el Congreso, sino es una potestad únicamente del Ejecutivo, es decir, del presidente. Pero en lo de fondo se entramó toda esta serie de discusiones entre los textileros y también quienes defendían la otra posición sobre qué es mejor para el país en este caso en Colombia. Entonces, estas discusiones creo que son importantes y sobre todo cuando yo les hablaba de la Constitución, yo me preguntaba, ya que nuestro Estado tiene esta posibilidad, por ejemplo, de plantear una acción de protección en contra de políticas públicas. Entonces, ciertamente nuestro Estado prevé esta posibilidad, es decir, si es que un grupo está afectado, por ejemplo, nos hablaba el moderador acerca de lo que pasa en Gualaceo, un grupo afectado directamente por alguna plataforma, ¿sí? Si es que puede poner alguna acción de protección para que el Estado regule esto. Y entendamos esta posibilidad de las acciones de protección como regular a veces el poder desmedido del Estado, porque si bien el ministro de Producción, el viceministro de Producción nos ha dicho que digamos, un deber ser sería toda esta coordinación, este manejo antipolítico, sino más bien técnico, que este vaivén de la política no afecte a las industrias, a la producción, pues lo que tenemos en la realidad es otra. Entonces sí necesitamos estas herramientas de control del poder, del abuso del poder. Entonces yo creo que es interesante explorar y plantearse, y las acciones de protección están también encaminadas a eso, que es un área poco explorada. Entonces ciertamente ciertos gremios o ciertas industrias sí podrían aplicar ya sea una medida cautelar, que sería parar, por ejemplo, ciertos aranceles o proponer ciertos aranceles con una acción de protección para proteger la industria nacional o para regular estas plataformas. Entonces yo creo que traer a la discusión estas posibilidades es nutritivo en estos espacios académicos y básicamente esa es mi propuesta para esta mañana, para esta mesa. Muchas gracias por su atención. Gracias, estimado Paul. A continuación, a continuación voy a dar paso a Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Bienvenido, Paul. Gracias, buenos días con todas y todas. Mi saludo y mi agradecimiento al superintendente de competencia, doctor Hans-Willy Emig. Dentro de esta mesa me han pedido hablar sobre las políticas de regulación de importación y exportación de productos y para ello es importante sentar las bases. ¿En qué sentido? Y para ello debemos partir de la comunidad andina. ¿Quiénes somos parte de la comunidad andina? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Estos 4 países albergamos 120 millones de ciudadanos, 4 millones de kilómetros y actualmente estamos con 144.000 millones de exportaciones extracomunitarias, esto para el 2023. Si nosotros hacemos un análisis de cómo se ha llevado o la evolución de las exportaciones intra y extracomunitarias desde el 69 hasta el 2023, tenemos que en 1969 teníamos una exportación intracomunitaria, es decir, entre estos 4 países de 52.7 millones de dólares y que actualmente en el 2023 tenemos 9.386 millones. En cambio, para las exportaciones extracomunitarias, es decir, para otros países, hemos pasado de 1969, de 1.745 millones de dólares a 144.065 millones de dólares en el 2023, teniendo como países importantes China, Estados Unidos, la Comunidad Europea, la propia CAM, Panamá. ¿Cuál es la exportación que tiene cada uno de estos países? Bolivia representa el 32.1%, Perú representa el 41.2%, Colombia el 32.1% y el Ecuador ascendió al 20.4%. Dentro de las exportaciones o de los productos que se exportan, el país, Ecuador, tiene 4 principales, que son petróleo, banana, camarones y café. Dicho esto, lo importante es qué necesitamos o qué nos hace falta para una política de regulación. Y como primera parte tenemos normas de regulación de mercados y servicios digitales. Y eso obviamente está a cargo y lo lleva la Superintendencia de Competencia. Y aliado a ello tenemos los mercados energéticos integrados, la integración logística para mejorar la eficiencia del transporte de mercancías, desarrollo fronterizo, impulso a una digitalización transversal y obviamente la facilitación al comercio electrónico.
Con ello considero que nosotros podemos estar yendo a la par de los otros países que forman la CAN y así también de las otras comunidades donde hacemos exportaciones y obviamente también hacemos importación. Muchas gracias. Gracias, estimado Paulo. A continuación voy a dar paso a David Ponce, Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Competencia Económica. Muchas gracias, David. Buenas tardes con todos. Bueno, tomando en cuenta la temática de esta mesa redonda, me parece importante realizar un pequeño análisis del decreto ejecutivo 468 de 1 de diciembre del 2024. Este decreto, con el fin de dar competitividad al sector productivo, reduce el impuesto a la salida de divisas para la importación de... Este decreto reduce el impuesto a la salida de divisas para la importación de materias primas del 5 al 2.5% para las subpartidas de materias primas y del 5 al 0% para todo producto farmacéutico. Voy a dar un pequeño antecedente normativo sobre este decreto. La Ley de Equidad Tributaria creó el impuesto a la salida de divisas y la fijó en un 5% para toda transferencia de divisas al exterior. La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado creó el crédito tributario para las empresas que al final del ejercicio fiscal puedan deducir lo pagado por impuesto a la salida de divisas. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma de la Ley de Fomento Ambiental al haber infringido el principio de dignidad de la materia. En virtud de estos antecedentes, con el fin de dar competitividad al sector productivo, en vista de que ya no existe este crédito tributario, el decreto ejecutivo 468 reduce el impuesto a la salida de divisas del 5 al 0% a partir del ejercicio fiscal 2025 para toda la importación de productos farmacéuticos y del 5 al 2.5% para el resto de subpartidas de importación de materias primas. ¿Por qué traigo a colación este decreto ejecutivo? Porque prende las alertas del organismo de control en materia de competencia. ¿Por qué? Porque crea un beneficio tributario para los operadores económicos. En este sentido, este beneficio tributario puede dar lugar a que los operadores económicos se vean atraídos a apoderarse de toda la cadena productiva. Es decir, ya no solo de la importación, sino también entrar en la comercialización de productos y con esto configurar una práctica anticompetitiva que crea una ventaja ilegítima, ¿no? El artículo 336 de la Constitución de la República determina que es deber del Estado garantizar mercados justos. En este sentido, en virtud de la emisión del decreto, que en su disposición general tercera señala lo siguiente: la Superintendencia de Competencia Económica ejecutará las acciones de prevención, investigación, corrección y sanción que correspondan frente a posibles prácticas desleales y o comportamientos que afecten a la libre competencia por parte de los beneficiarios del decreto ejecutivo. Entonces, con la finalidad de que este decreto ejecutivo cumpla su finalidad, que es brindar competitividad al sector productivo en vista de la eliminación del crédito tributario por el pago del ISD, la Agencia de Control ha prendido una alerta, ¿no? Y ha coordinado con diferentes ministerios como el de Producción y Finanzas para que este decreto ejecutivo cumpla su finalidad, que es brindar competitividad al sector productivo y farmacéutico. En ese sentido, en este orden, la superintendencia realiza un control y prevención de posibles prácticas competitivas para que este beneficio tributario sea correctamente utilizado. Entonces, aquí vemos un caso práctico de prevención y control de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado
de importación de productos. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes en función de lo que compete en esta mesa redonda. Y quisiera, digamos, mencionar que justamente hace un par de meses la Superintendencia de Competencia Económica envió en el marco de la Comunidad Andina una solicitud para que se pueda explorar la posibilidad de la creación de una norma supranacional que regule el tema de las plataformas digitales. Toda vez que este tipo de herramientas tecnológicas, así como está afectando a nuestro país, así como hemos conversado con otros pares a nivel mundial, digamos, es un contexto de una herramienta, de un mercado digital que tiene que ser regulado entre varios países. En ese ámbito quisiera consultarles y ponerles sobre la mesa, ¿cómo ven ustedes el tema de que se pueda crear una norma supranacional en el marco de un bloque de integración regional que pueda de una u otra manera administrar esta situación, esta afectación a la competencia? Quisiera dar paso, por favor, a los representantes de las cámaras, toda vez que, así como ustedes nos dieron a conocer esta problemática que está generando, digamos, distorsiones en el mercado a nivel local, definitivamente es un problema que lleva un contexto ya en un marco país y también en un contexto de una situación en varios países de la región. ¿Cómo ven ustedes eso en relación a poder avanzar a la creación de una norma supranacional? Le doy paso para conocer, digamos, su posición a Alex Vignolo y también de manera seguida a José Manuel Abad. Por favor, Alex. Gracias. Podemos fomentar que tengamos un montón de normativas, controles, entidades que nos lleven a controlar todo esto, que es necesario, porque tiene que regularse los temas de importaciones en todo sentido. Pero yo creo que el tema va más allá. El tema es el control, la regulación, pero también un poco es ser competitivo frente a nosotros, frente al universo que tenemos. Lamentablemente no podemos vivir aislados toda la vida de lo que es el comercio y el resto del mundo. Entonces, nos va a ayudar una normativa de este tipo, pero necesitamos entender la normativa legal, estatal, la parte productiva, las universidades. Hoy día tenemos un grave problema también, que es que todos los estudiantes universitarios, estamos en una universidad, todos quieren ser ingenieros, economistas, contadores y demás. ¿Dónde están las carreras técnicas? ¿Dónde formamos a la gente para que sean soporte para todas las empresas? La pequeña y mediana industria necesita un montón de mano calificada, desde costureros, desde prenseros, de un montón de gente. Hoy día estaba hablando con el viceministro de Educación hace un rato en otra reunión y me decía que van a empezar a formar ahora una nueva política de educación para los estudiantes que están en 16 años y se vayan preparando para salir de los colegios. Yo creo que eso es básico también, formar, educar. No podemos siempre tener medidas proteccionistas para nosotros sin tener las soluciones internas a los problemas que tiene el país. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, estimado David. Como habíamos comentado, el principal problema de los productos importados, principalmente desde la China por plataformas bastante comunes ahora, es la competitividad que da al producto ecuatoriano, al producto local. Incluso afecta a los importadores textiles, etcétera, que son legales, que cumplen con todos los requerimientos de estándares técnicos, de calidad y sobre todo pagando los impuestos tributarios que se destinan al gobierno nacional. Entonces yo creo que si bien podemos impulsar esta normativa con un enfoque principal de regulación de precios, que el producto ecuatoriano pueda competir a nivel de precios con los productos de diferentes países, etcétera. Y cuando conseguimos ya esta regulación de oferta y demanda, ya no va a ser tan atractivo importar productos que no cuentan con las normativas técnicas legales
que podrían destinarse desde los entes gubernamentales, y yo consideraría que se podría anclar tanto precio-calidad y sobre todo, no hablando como mencionaba el doctor Viñolo de la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY, como proteccionismo, sino también como estándares de calidad que podamos consumir todos el pueblo ecuatoriano. Tenemos claro que somos 18 millones de habitantes en el Ecuador, y con esta estandarización o regulación de precio y calidad podríamos tener competitividad ante los países desarrollados en este caso. Eso sería, estimado David. Muy amable. Gracias, muy amable. Voy a dar paso a continuación a Juan Carlos Jacón. Sí, a ver, siempre las normas supranacionales tienen un efecto importante, por ejemplo, a nivel aduanero, ¿sí? Como yo mencionaba un poco en la interpretación inicial, mucho de cómo actúa la aduana para valorar si el precio de una mercancía es o no es en aduanas el correcto, nace de la norma supranacional. No olvidemos que estas plataformas no actúan exclusivamente en el Ecuador, actúan regionalmente, y el poder articular norma local de competencia con norma supranacional sí le da más elementos a la autoridad de control de competencia para poder jugar de mejor forma cuando efectúe un control efectivo en un mercado ecuatoriano. Entonces, yo no lo descartaría, creo que siempre es un buen recurso, pero evidentemente no estamos hablando de cualquier actor, son actores globales. Entonces, el enfoque de cómo abordar esto desde la perspectiva de la competencia debe ser de dos vías: a través del árbitro, que es la entidad, la superintendencia, y a través del brazo de política económica. Y aquí hago una analogía. Cuando en Europa empezó a ser mucho más activa el nivel, digamos que industrial, y la contaminación ambiental tomó una posición relevante, los agentes económicos seguían produciendo a gran escala porque no incorporaban el perjuicio que generaban en la sociedad. Y ahí es cuando nacen los impuestos correctores de estos perjuicios, que el impuesto a la contaminación ambiental, lejos de ser un impuesto recaudatorio, es un impuesto corrector de una mala conducta. ¿Ok? Entonces, aquí estamos observando que existe, por intermedio del comercio global de plataformas, una afectación directa a un sector productivo ecuatoriano, y no solo al sector productivo, a la economía ecuatoriana, porque en la medida en que mayormente aumenta las importaciones de plataformas como Amazon y Alibaba y todas las demás, son más dólares que salen de la economía ecuatoriana y por tanto generan un peso en contra de que la economía crezca. Entonces hay un doble efecto negativo que deberíamos contemplar. El último mencionado ya de alguna forma está contemplado por el ISD. El ISD no es un impuesto recaudador, no es un impuesto que frena la salida de divisas, es un impuesto tipo peaje, que marca como algo negativo la salida de dinero. Entonces hace falta, además de la norma supra, un impuesto quizás que haga comprender o que incorpore el costo a la economía y a las pymes de que ingrese un producto importado desde plataformas. Creo yo que eso hay que también transitarlo. No es que soy un impuestólogo, pero sí creo que los impuestos son mecanismos para que los mercados funcionen de forma más eficiente. ¿Ok? Creo que es una mezcla de dos vías, considero, David. Gracias, Juan Carlos, por tu importante participación. En este ámbito, en este marco, quisiera hacer una consulta, estimado Felipe. Desde el ámbito de la Subsecretaría de Calidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, definitivamente cuando hablamos de barreras de entradas y sobre todo para segmentos de la economía popular y solidaria, para pequeños y medianos productores, una barrera, digamos, definitivamente es el acceso a estas plataformas comerciales que definitivamente, como mencionaba la otra vez alguien de Naciones Unidas, donde decía, a estas plataformas van a seguir consolidándose en los próximos años. En 10 años todos vamos a estar utilizando y comercializando, ya no vamos a tener una feria productiva como la que tenemos aquí afuera, lastimosamente, sino que
vamos a estar utilizando plataformas comerciales. ¿Cómo desde el ámbito de la política pública se puede, digamos, eliminar este tipo de barreras que de una u otra manera en términos de costos no permiten que a lo mejor pequeños y medianos productores puedan tener un mismo nivel de participación dentro de este mercado digital? Muchas gracias. Es necesario que el país desarrolle una infraestructura de calidad para poder evaluar la conformidad. De lo que hemos venido conversando, lamentablemente ingresan al país productos con deficiencia de calidad y eso afecta a todos los emprendedores, pequeñas, medianas industrias y también a los comerciantes que son serios. Entonces digamos que hay una zona gris que tenemos que trabajar y cuidar. No pueden seguir ingresando estos productos. Ahora, pero ¿cómo controlar? Es necesario desarrollar esta infraestructura, es decir, necesitaríamos laboratorios que estén prestos para evaluar la conformidad de sus productos con control y vigilancia en el mercado. Lo que estamos analizando y aspiramos es lograr tener una plataforma. Estuvimos visitando SENAE hace unas semanas y tal vez mejorar esa plataforma para que pueda existir un control a nivel de certificación en donde el organismo de certificación sube a la plataforma el certificado en donde describe el producto, la marca, la procedencia, si es nacional, si es que es importado, eso digamos que es igual, pero con ese control, y si eso podría ser digital, si eso podemos hacer una plataforma más moderna, vamos a lograr mayor eficiencia en el control. Entonces, primero es una documental. A más de esta documental, necesitamos tener un plan de vigilancia que podamos evaluar la conformidad de los productos que están en el mercado con el propósito de asegurarnos de que se esté cumpliendo los requisitos especificados en la normativa y en los reglamentos técnicos ecuatorianos que están en un proceso de actualización. Esa es una buena forma. Visitamos Chile. Chile es uno de los países más robustos en la costa del Pacífico en cuanto al control que tiene de los productos. No se restringe, ingresan y se comercializan los productos que estén cumpliendo los requisitos especificados. Y esa es una forma muy eficiente de asegurar y garantizar una competencia legítima. Y claro, debe venir acompañado de sanciones ejemplarizadoras cuando esos productos no están cumpliendo los requisitos especificados. De hecho, ya existe, pero ahí tenemos una oportunidad de mejora importante. Muchas gracias, estimado Felipe. Quisiera dar paso en este momento desde el punto de vista de la academia, considerando que existe definitivamente la necesidad de avanzar en un ámbito de regulación, ver la posibilidad de crear una norma supranacional en un contexto de integración regional en materia de competencia económica. Hemos hablado también temas de barreras de entrada. Pero ¿cómo podría apoyar la academia, incluso ahorita que hay estudiantes aquí, nosotros desde la Superintendencia de Competencia Económica, a través de nuestra máxima autoridad, el superintendente Hans Emig, vemos la posibilidad, por ejemplo, que en la academia se puedan crear laboratorios de vigilancia de plataformas comerciales en materia de competencia económica. O sea, ver cómo desde la investigación y el desarrollo, como una parte desde la academia, pueden aportar a esto, a un comercio más justo. Muchas gracias. Una de las herramientas que tiene la academia en el Ecuador es la vinculación con la sociedad. Pero esa vinculación con la sociedad ha sido vista, por ejemplo, desde la carrera de Derecho,
con los consultorios jurídicos gratuitos, con los institutos de criminología, con las aulas de derechos humanos. Pero como decía yo en mi intervención anterior, el derecho lo que hace es ir regulando la vida social. Hoy en día los desafíos de la actualidad presente van mucho más allá del consultorio jurídico gratuito. Entonces yo creo que es importante, por ejemplo, articular en esa vinculación con la sociedad, a la academia, con iniciativas como la que ha tenido la superintendencia en cuanto a la implementación realmente de un laboratorio de vigilancia de las prácticas de competencia. Ahí es donde calza perfectamente la academia con las instituciones públicas y además con el sector privado. ¿Para qué? Para ir midiendo la aplicación, por ejemplo, de la normativa que tenemos hoy en día, porque con la normativa que tenemos vigente, sin lugar a duda, podemos ya poner las regulaciones que tanto hemos hablado y que se necesitan. Ahora, no obstante aquello, nunca está por demás una norma de carácter supranacional. El efecto o el interés tampoco es una reforma periódica, aunque esa es la lógica también de la norma jurídica, que puede irse cambiando conforme pasa el tiempo. Pero yo creo que el desafío es saber construir una norma que sea lo suficientemente flexible, pero de cumplimiento rígido. Muy amable, gracias, estimado Diego. Y desde el punto de vista, desde el libre ejercicio, estimado Javier, ¿cómo apoyar para la consolidación en función de excelentes resultados en materia de competencia económica en este ámbito de la creación de posibles laboratorios de vigilancia en temas de plataformas comerciales? Bueno, considero que más allá de las normas, digamos que rebasan a lo local, me parece a mí interesante explorar también normativas locales en realidad. Yo creo que hay mucha potencialidad en eso. Creo que la información con la que se cuenta en el territorio, los GATS municipales y GATS provinciales en términos de MIPYMES y también artesanos, creo que pueden permitir que existan, implementar políticas específicas para el desarrollo y para incentivar esta producción. Por ejemplo, alguna vez estuvimos trabajando en un proyecto de normativa local que incentive que los uniformes de las instituciones públicas de una municipalidad específica incluya un sombrero de paja toquilla. Es decir, creo que la creatividad viene de la mano de ejecutar cosas que sean pragmáticas, que sean prácticas y ejecutables, y creo que desde la visión, más que del libre ejercicio, creo que desde una visión general del derecho, te puedo decir que creo que las normativas amplias están bien. Sin embargo, sí se pueden tomar normas específicas y locales con conocimiento de causa. Y ahí hay una oportunidad de mejora, ciertamente. Muchas gracias. Gracias, Javier. Estimado Paul, conociendo y entendiendo que la realidad en territorio, a lo mejor se representan varias distorsiones en el mercado, como lo hemos visto, ¿no? Si definitivamente la Superintendencia de Competencia Económica no haría este ejercicio de avanzar a territorio, de conocer lo que verdaderamente está pasando con los pequeños y medianos productores, de no reunirnos con las cámaras, no podríamos saber qué es lo que está pasando. Pero cómo desde un ámbito, desde los, como presidente de Colegio de Abogados de Pichincha, ¿cómo crear un espacio en materia de derecho que pueda tener un alcance nacional? No solamente porque tú sabes, yo también vengo desde Quito y la realidad en Quito, en comparación en lo que se puede identificar en territorio, es totalmente diferente. ¿Cómo apoyar desde el Colegio de Abogados para que sea, digamos, un tema de regulación que tenga un alcance nacional y pensar también en un alcance supranacional? Gracias. De hecho, debo partir indicando que no solo soy el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, sino también de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, es decir, de las 23 provincias que tiene nuestro país, donde cada uno de ellos tiene su colegio. Pero desde ese espacio considero que este tipo de eventos son importantes porque con ello primero socializamos la norma, socializamos cuáles son los límites que podríamos tener para el conocimiento y cómo deberíamos practicarla.
Eso implica también a que de una u otra manera, y por ello felicito a la organización de este evento por la superintendencia, tomando en cuenta que muchas veces creemos que somos por un lado abogados, somos por otro lado empresarios, somos por otro lado ingenieros, economistas, etcétera, etcétera. Cuando nos tratan de dividir y no entendemos nosotros que todos somos un Ecuador, todos somos un país y todos debemos ir hacia el mismo objetivo para que con ese objetivo el que se debe trazar podamos superarnos como país. Muchas gracias, estimado Paul. Y finalmente, David Ponce, ¿cuáles son los retos desde el ámbito de la competencia económica en función de lo que compete a la superintendencia, en el marco de lo que significan las plataformas comerciales? Muchas gracias, David. Bueno, como vimos ayer en las exposiciones, hay muchas prácticas anticompetitivas que son transfronterizas. En ese sentido, dificulta mucho la labor de los organismos de control, por lo que una norma supranacional facilitaría sobremanera el control de las agencias de competencia sobre operadores económicos que actúan en el comercio exterior o como el caso de los mercados digitales, ¿no?, que son transnacionales por general. En este sentido, creo que una norma supranacional unificadora facilitaría y convendría mucho al control de las agencias de competencia, tanto en el comercio exterior como en todos los mercados en general. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a quienes fueron miembros de esta mesa redonda. Definitivamente el ámbito de conversación y análisis es muy amplio. Solamente quisiera terminar dándoles a conocer una anécdota que tuvimos hace algunos meses con una autoridad de competencia de otro continente. Llevan 8 años tratando de ubicar a un operador económico de unas plataformas comerciales en función de avanzar en un proceso de investigación formal. Nosotros vemos a estas plataformas aquí y en nuestros celulares, en las computadoras, pero físicamente, ¿dónde los ubican? Es un tema muy, pero muy complejo. Y en ese marco, el reto desde la academia, desde las cámaras, desde los colegios, desde todos quienes conformamos la dinámica del mercado, es fundamental. Quiero agradecer otra vez a quienes sumaron los esfuerzos en función del aporte técnico. La Superintendencia de Competencia Económica, estamos tomando nota, pero definitivamente no se puede correr si es que no se empieza a gatear. Y esto es un primer paso de análisis en función de este reto que concierne el tema del mercado digital y las plataformas comerciales. Un fuerte aplauso para ustedes y sobre todo para quienes conformaron esta mesa. Muchísimas gracias. Agradecemos a los expositores y a David Segovia, Intendente General Técnico, por la mesa redonda. Muchísimas gracias.